En un mundo de saturación informativa, el narrar los hechos de una manera exclusivamente racional, utilizando muchas cifras, datos y estadísticas, ya no es suficiente. En cambio, narrar un relato personal puede ayudarte a que tu audiencia preste atención a lo que tienes que contar y además a generar empatía y una conexión emocional. El storytelling, del inglés story, relato o historia, y telling, narrar. Es el arte y la ciencia de narrar relatos con propósitos persuasivos y de conexión con los demás. La neurología ha demostrado que cuando estás narrando un relato a tu interlocutor o a tu audiencia, en el cerebro se generan dos tipos de hormonas. El cortisol, también llamado la hormona del estrés, hace que tu audiencia preste atención y se enfoque muy bien en lo que tienes que decir. La oxitoxina, también llamada la hormona del amor, hace que seamos más empáticos y sociales con los demás. La eficacia probada del storytelling está haciendo que su uso se extienda cada vez en más ámbitos. Se utiliza en el ámbito de lo institucional y de lo empresarial, el marketing y sus campañas publicitarias, y el mundo de la política en discursos. Con frecuencia, muchos docentes y profesionales se preguntan sobre cómo despertar el interés o captar la atención de los estudiantes, o cómo motivar a los empleados en las capacitaciones de empresas. Podemos definir distintas estrategias para lograr nuestros objetivos. Este curso te propone contarles una historia. Las narrativas atrapan la atención de nuestros destinatarios y transforman los contenidos en memorias. A través de los recursos de la era digital, las historias pueden enriquecerse con imagen y sonido, y así se transforman en narrativa digital o digital storytelling. Te brindaremos herramientas para diseñar y recrear narrativas digitales utilizando recursos multimedia y teniendo en cuenta los aspectos comunicacionales y emocionales. Es una propuesta ideal para tutores virtuales, profesores, capacitadores, presentadores, diseñadores, redactores creativos, community managers o especialistas en multimedia. El storytelling es una herramienta creativa para el aprendizaje que ofrece a los espectadores una moraleja o reflexión en torno a un suceso. Se utiliza en grupos interculturales para producir una enseñanza, construir múltiples sensaciones emocionales y promover diversos puntos de vista. De la tradición oral, el storytelling consiste en estudiar un objeto o suceso que puede enlistar emociones en una narración y es utilizada para nombrar las estructuras o los campos que captan en el momento justo y preciso la atención de un auditorio. La importancia del storytelling crece día con día por su flexibilidad y aplicación en diversos campos. Este concepto ha evolucionado desde la novela, el cómic, el guión, la cátedra y las conferencias con versatilidad, hasta la adaptación en la educación y en las ciencias sociales, donde se utiliza para transmitir y comunicar el conocimiento. La riqueza de esta herramienta para innovar en la educación radica en la versatilidad y dominio de las emociones en el otro para cumplir un propósito, enlazar y conmover para afianzar el resultado deseado. Hola, hola, bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy hablaremos de algunos ejemplos de storytelling usados en el campo educativo. Comencemos. Las historias y la música van de la mano y pueden ser usadas conjuntamente de muchas maneras. Por ejemplo,
para hablar acerca del folclore de una región en específico. Título: Mamahuil y los agustinianos. Temática trabajada: orígenes del folclore huilense. Objetivo de aprendizaje: conocer los orígenes de las manifestaciones culturales del Huila. Estrategia didáctica o digital usada. Inclusión tecnológica. Conclusiones o resultados de aprendizaje obtenidos. Los niños aprendieron de una forma didáctica, mágica y divertida cuál fue el origen místico de las manifestaciones culturales del Huila. Ahora hablaremos del storytelling utilizado para educar en valores. El esfuerzo y el poder transformador de la educación. Título: El esfuerzo y el poder transformador de la educación. Temática trabajada: el valor de la responsabilidad. Objetivos de aprendizaje: fortalecer el valor de la responsabilidad con las actividades escolares y para la vida. Estrategia didáctica o digital usada, inclusión tecnológica. Conclusiones o resultados de aprendizaje obtenidos: los niños entendieron la importancia de ser responsables no solo con las actividades académicas, sino para la vida. Esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en otra oportunidad. Chao, chao. La lectura a través del juego. Título: El coronel no tiene quien le escriba. Temática a trabajar: lectura grupal. Objetivo de aprendizaje: el estudiante creará un juego donde se aplicarán preguntas al resto de los compañeros. Estrategia didáctica o digital usada. Inclusión grupal y tecnológica. Conclusión o resultado del aprendizaje obtenido: el estudiante comprenderá el contenido de un libro aplicándolo en el juego como método de enseñanza. La dinámica de esta actividad consiste en formar varios grupos dentro del aula y cada uno de ellos designa a un estudiante quien se acerca donde está el juego y una canica la lanza. Esta deberá caer en uno de los espacios donde hay diferentes preguntas concernientes al libro que se está trabajando. Luego esa pregunta se le realiza a ese grupo, quien tendrá la oportunidad de poderla responder correctamente. Si no es así, cualquiera de los demás participantes podrá hacerlo, y el estudiante o el grupo que responda esa pregunta se hará acreedor a un puntaje. Y de esta manera podemos trabajar la lectura a través del juego.